Bueno, ¡Uy, Oscar Helguera! buenas tardes a ¡Oscar todos y todas. Helguera! ¡Lo estoy viendo! Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Ay, no sabes que se escucha. En, en primer, en primer lugar, agradecerle a la Red de Mujeres del Radicalismo de la Provincia de Buenos Aires por la invitación. Para mí es un gran honor y un orgullo conocer a estas grandes mujeres. Y en mis años de militancia he adoptado tías y madres postizas del radicalismo, así que para mí es un honor y un orgullo compartir esta lucha y esta causa con muchas mujeres del radicalismo y muchas mujeres que uno ve en los barrios, porque generalmente las que le ponen el cuerpo a la cosa son las mujeres. Así que siempre que me inviten, yo voy a estar acá para acompañar. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas. Por un lado, tenemos 3 disertantes que nos van a estar hablando, en primer lugar, Marina Isla Larraín. Marina va a estar hablando acerca del rol de la ciencia durante y después de la pandemia. Marina es bioquímica, es doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, es docente en la Facultad de Ciencias Médicas y a su vez también es investigadora adjunta en la Comisión de Investigaciones Científicas. Por otro lado, va a estar hablando Adriana Boywit, va a estar hablando acerca del personal de salud y lo que la pandemia dejó en evidencia. Adriana es licenciada en Ciencias Biológicas, ella trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se dedica a la citogenética, que es la realización de estudios cromosómicos. Y por último, un tema también muy interesante, va a estar hablando Mónica Patricia Blando acerca de los encuentros que hay detrás de las puertas en esta cuarentena y todo lo que tiene que ver vinculado a la salud mental y a las emociones, que es muy interesante también para escucharla a ella. Ella es psicóloga, es especialista en psicología clínica institucional comunitaria, es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y a su vez trabaja en un centro de salud, el Centro de Salud 7 de Abril, que depende de la Dirección de Salud de Rosario. Así que vamos a dar comienzo a esta linda jornada. Ahí se están terminando de sumar algunas personas. Muchísimas gracias por la invitación y siempre que nos llamen, acá vamos a estar. Marina, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a las Fundaciones Rojas y Caracachov y a la Red de Mujeres Radicales por permitirme exponer en este espacio. Bueno, yo voy a hacer un breve enfoque biológico, no se asusten, no es una clase de biología, pero quiero aclarar algunos conceptos. Bueno, voy a hablar del rol de la ciencia durante y después de la pandemia. Sabemos que la enfermedad COVID-19 está causada por un virus, que es el SARS-CoV-2. El virus no es un ser vivo, es una partícula, y esta partícula tiene una membrana y proteínas ancladas en ella, y en su interior lleva un ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico, que tiene toda la información para generar estas partículas. Cuando la célula a la que va a infectar el virus, digamos, lo reconoce a través de un receptor, esta célula lo fagocita, o sea, digamos que lo internaliza y adentro de esta célula se desarma toda esta partícula viral y el ácido ribonucleico queda libre como para replicarse y empezar a generar proteínas para armar nuevas partículas virales. Estas nuevas partículas virales van a salir de la célula huésped para ir a infectar a otras células. ¿Qué hace el organismo ante esta situación? Como todo, frente a todo patógeno, frente a vacunas, o frente a tumores, o incluso algunas moléculas propias en las enfermedades autoinmunes, o algunas sustancias que causan alergia, alergenos,
el sistema inmune va a reaccionar como lo hace con este virus, y primero se pone en juego, digamos, una respuesta inmune que es más inespecífica, que se llama inmunidad innata. Luego, una inmunidad un poco más específica, bastante más específica, que es la inmunidad adaptativa, que es la que es capaz de generar los mecanismos que van a tratar de erradicar, en este caso el virus, y que genera memoria y tolerancia también. Esta inmunidad innata se diferencia de la adaptativa, es mucho más inespecífica, como yo les decía, está constituida por barreras, como puede ser la piel, los epitelios, ciertas células que reconocen lo extraño, proteínas que están en la sangre o proteínas inflamatorias, ciertas citoquinas que también son otras proteínas, mientras que estas aparecen en las primeras horas, como vemos acá en este gráfico. En las primeras 12 horas pueden aparecer y luego ya se desencadena la respuesta inmune adaptativa, donde se ponen en juego ciertas células que son un tipo de glóbulos blancos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos B son los que a priori dan origen a los anticuerpos. Los famosos anticuerpos que se determinan, bueno, estos son inmunoglobulinas o anticuerpos de dos tipos, IgM e IgG. Y las células T, que también van a tratar de dominar la infección. Esto se da en el transcurso de días. Y puede ser duradero, por ejemplo, los anticuerpos pueden durar. Nosotros en esta pandemia tuvimos la ventaja de que, bueno, llegó más tarde a nuestro país y nos permitió capitalizar toda la información de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Entonces pudimos saber los síntomas, los periodos de incubación, cómo se contagiaba y cómo es el pronóstico, y una serie de datos, muchas cosas controversiales, y lo que vemos es que sí se sabe que para diagnosticarlo se usa una prueba, la mejor prueba para diagnóstico es la PCR. Esta PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es esto? Se detecta con un equipo sofisticado y lo que hace es detectar fragmentos del ácido nucleico que está dentro del virus, que tienen la información para algunas de las proteínas, o sea, para toda digamos, todo componente de esta partícula viral. Entonces, fragmentos de este ácido nucleico, de este ARN, se amplifican, y si, según la cantidad de virus que hay, es la cantidad de fragmentos que se producen. Entonces, tenemos así noción de si está infectado o no, y cuán infectado, o sea, cuánta carga viral tiene esa persona. O sea que la PCR es para determinar presencia de virus. Después están los métodos serológicos, que son más rápidos, la PCR tarda horas. Y en cuanto a tratamiento, lo que hemos visto que no hay nada concluyente hasta el momento. Se están ensayando vacunas, como ya sabemos que se va a ensayar acá en el país la vacuna de Pfizer, y después va a entrar en fase 3 acá, y después hay otras en Oxford que está también en fase 3. Bueno, digamos que no hay ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Las determinaciones que se hacen en el laboratorio son el test diagnóstico, como dije, que es la PCR cuantitativa, esta reacción en cadena de la polimerasa, que detecta el ARN del virus, o sea, con esto decimos que está presente el virus. Los test serológicos, son test rápidos, detectan anticuerpos, que pueden ser de tipo IgM, que son los más tempranos, digamos, y una respuesta más tardía de tipo IgG. Y también se está viendo que hay una respuesta de células T, o sea, linfocitos T, que podrían ser los generadores de memoria, que podrían reconocer al virus y generar protección. Los resultados de laboratorio, voy a mostrar esta curva como para que se vea qué es lo que sucede cuando ingresa el virus. En un cierto periodo, digamos, esta curva azul nos está mostrando la evolución de la enfermedad de acuerdo a la presencia del virus. Hay un periodo ventana en el que todavía solo se detecta el virus, pero no se detectan ni IgM, o sea, esos anticuerpos o inmunoglobulinas tempranas, ni las IgG, que son las inmunoglobulinas tardías. Estos anticuerpos IgM, los tempranos, son los que están en verde. Los
y estos aparecen al 7º día más o menos, y hacen un pico y bajan. Y desde el día 14 más o menos empieza a desarrollarse la respuesta a IgG, que es la más duradera. Sin embargo, todavía en este caso, en este virus, todavía no se sabe cuán protectora es, si son realmente duraderos y neutralizantes estos anticuerpos. Cuando nos enfrentamos con los resultados de los test, si, por ejemplo, la PCR nos da negativa y la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G nos dan negativas también, esto es desde ya un resultado negativo, el virus no está. O sea, acuérdense, PCR, presencia de virus, así que si está negativa es porque no está. Si la PCR me marca que, o sea, da un resultado positivo, es que el virus está, pero en este segundo caso, donde las inmunoglobulinas, la temprana y la tardía, son negativas, es porque es un periodo ventana, esta parte que veíamos acá adelante, antes de la curva verde, donde todavía no hay una respuesta inmune humoral, o sea, respuesta inmune de anticuerpos, se llama respuesta inmune humoral. En el caso de que que la PCR sea positiva, y la IgM también, o sea, la respuesta de anticuerpos temprana está, quiere decir que es la fase temprana, todavía no desarrolló, IgG es la fase temprana de la enfermedad. Si los test dan positivos, no hay duda que es la fase activa, o sea, hay presencia de virus y hay anticuerpos. Tempranos y tardíos es la fase activa de la enfermedad. Cuando evoluciona, va bajando la IgM, o sea, se negativiza, y siguen ya la protección que ejercen los anticuerpos IgG. En el caso de que solamente la IgM, los anticuerpos tempranos den positivo, pero la PCR da negativo, este resultado habría que repetir porque es probable que esta PCR no haya dado como debiera, así que esto es como que no es concluyente, hay que repetir las test. En el caso de que solamente nos da positiva los anticuerpos tardíos, es porque la enfermedad ya pasó, ya se curó y el enfermo tiene los anticuerpos IgG que están protegiendo, digamos, supuestamente, y que no hay virus y no hay respuesta temprana de IgM. Y en el caso de que IgM y IgG sean positivas, pero no se detecta el virus, y es que el hisopado tenía suficiente material, estamos hablando de que está evolucionando, está en curso esta enfermedad resolviéndose, digamos. Bueno, en cuanto a tratamientos y vacunas, hay muchísimas publicaciones, aparte de publicaciones, se han ensayado muchísimos fármacos, tanto antivirales como antiinflamatorios, antiparasitarios, en casos severos de cuando la enfermedad que empezó por las vías aéreas superiores llega a los pulmones, a los alvéolos pulmonares, suelen dar corticoides, también se ha ensayado con el dióxido de cloro, o sea, hay publicaciones sobre el dióxido de cloro, muy controversiales, y después también acá en el país se utiliza en casos severos el plasma de convalecientes, así como en algún momento el doctor Meistegui para la fiebre hemorrágica argentina lo utilizó acá en Junín, que se desarrolló allí, digamos. También se está desarrollando acá en la Argentina un suero hiperinmune en equinos, y también se habla de la BCG, de la protección que da en los países que aplican BCG respecto a los que no, pero tampoco hay resultados concluyentes aún sobre esto. Y lo de las vacunas es lo que decía, hay muchas vacunas que están, digamos, desarrollándose. En el país se va a aprobar la de Pfizer, y después está en Oxford, se están también probando, están en fase 3 algunas, la Chadox. Pero todo lo que es tratamiento, si bien yo con esto no me voy a meter, no es mi área, lo que sí se ve que todo este tema de los fármacos y las vacunas, con respecto a algunos son carísimos, otros son mucho más económicos, todo esto está atravesado por los intereses de los laboratorios, y que no tienen en cuenta que el medicamento es un bien social. Esto también hay que tenerlo presente. Bueno, ¿qué pasó, qué está pasando durante la pandemia? Nosotros estamos con el sistema científico en una crisis total. Ha sucedido que se ha desfinanciado la ciencia en una forma muy, muy estrepitosa.
tenemos el tema de los recursos humanos, aparte de bajar la cantidad de subsidios y los montos, los recursos humanos que se forman por 7 o 10 años, están en un sistema de becas doctorales, después llegan a becas postdoctorales, hacen postdoctorados afuera, y cuando quieren ingresar a la carrera de investigador, no tienen cupo, no pueden entrar, queda muchísima gente afuera, y esto no es algo que sea, digamos, eventual, sino que lo vemos todos los días en los laboratorios donde trabajamos y en los laboratorios que conocemos. Y esto, bueno, o sea, se invirtió en la formación de una persona que está totalmente capacitada, gente muy inteligente y muy capaz, y que queda fuera del sistema. Este es alguno de los tantos aspectos que nos presenta esta crisis en el sistema científico y tecnológico. Sin embargo, a pesar de eso, bueno, todo desde que se declaró la cuarentena acá y se invirtió en en una convocatoria para hacer desarrollos en muchos grupos de investigación, algunos totalmente públicos o digamos, en combinación con empresas privadas, han desarrollado, por ejemplo, el COVIDAR en el Instituto Leluar con una empresa privada que detecta IgG, estas inmunoglobulinas tardías, los anticuerpos, en un test rápido de anticuerpos. Después se ha desarrollado el NeoKit, que es un equipo que detecta el virus, pero por un método un poco más rápido que la PCR, que tiene el mismo, digamos, el similar fundamento, pero es mucho más sencillo, no necesita equipos tan costosos, ni tarda tanto. Después también se han desarrollado otros test que son en base a tiras reactivas, que detectan la presencia del virus. Bueno, como decía hoy, el tema de tratamiento que se ha ensayado acá en la Argentina con plasma de convalecientes para los casos severos. Y se ha desarrollado recientemente este kit de PCR, que es Coronar, para detectar el virus por un método de PCR, también es argentino. Bueno, ¿qué pasó en estos últimos años en cuanto a ciencia y técnica en nuestro país? Esta es la curva de lo que se invirtió desde el 2004 hasta ahora. Bueno, los últimos datos llegan hasta acá, hasta donde yo conseguí, donde se fue viendo que había un ascenso con altibajos del porcentaje de Producto Bruto Interno. Se llegó como máximo un 0,35, 0,36, y a partir de esto entre el 2013 y el 2015, y del 2015, digamos, hasta el 2018, fue bajando. Para saber dónde estamos parados, relativamente, les digo que estamos más o menos con el porcentaje de Producto Bruto Interno de Senegal, y para saber dónde es el máximo, digamos, en Israel y en Corea se está invirtiendo, llega al 4% del Producto Bruto Interno. En la media es 2,2%, y bueno, esto es visto desde el porcentaje de gasto total, cómo fue bajando en cuanto a ciencia y tecnología. Y acá lo tenemos distribuido por países, donde vemos que los que están en azul son aquellos, azul más oscuro, son aquellos que invierten, o sea, que tienen un porcentaje de Producto Bruto Interno mayor dedicado a ciencia y tecnología, que es, por ejemplo, los Países Bajos, Alemania, Francia, Estados Unidos, también estaba Corea, Israel, y después, bueno, Canadá, China, y nosotros no llegamos al 0,37. Bueno, ¿qué propongo o qué proponemos por ahí para después? Como para empezar a abrir un debate donde se tiran puntas, las cuales, digamos, son temas justamente a debatir. Por ejemplo, yo vería, no sé, bien que se trate y que se sancione una ley de financiamiento para la ciencia y la técnica. Hace poco lo reclamó el directorio de CONICET, esto, que se trate y que se sancione. Otra cosa que me parece interesante que podría hacer es hacer tal como hizo antes de llegar al gobierno Raúl Alfonsín, digamos que se hizo un congreso, un encuentro de ciencia, tecnología y desarrollo, con toda la comunidad científica, con gente de la talla de Abeledo, de Sadowski, y
participaron muchísimas personas de la comunidad científica y se obtuvieron conclusiones que están publicadas en un libro que aún hoy en muchos aspectos sigue vigente. Por otro lado, me parece muy interesante que la política científica sea considerada una política de Estado. Y para esto, o sea, que estas políticas de Estado sean firmes a pesar de los vaivenes o de los cambios de gobierno de turno, que sea algo que se mantenga y que podría ser regulado por un consejo político, económico y social. Bueno, acá voy a ceder la palabra a mis compañeras, pero antes quiero terminar con una frase de Bernardo Hussey, uno de los premios Nobel en ciencias de nuestro país, junto con Eluard y Milstein, donde hablaba de que los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Por ahí queda muchísimo, yo tiré unas puntas nada más, como dije, pero hay muchas cosas por resolver. Por ejemplo, el tema de las importaciones de los reactivos, que son carísimos, están cotizados en dólares, los subsidios no son demasiado altos como para poder adquirir lo que uno necesita, tardan meses en llegar, se traba en la aduana la entrada, el ingreso de estos reactivos. Después, por ejemplo, también puede llegar a tardar un año, me ha pasado en ANMAT que se apruebe un reactivo para que sea, o sea, que se declare que no es de uso humano, y sin embargo por ahí no se aprueba, y está un año parado con la investigación esperando para hacerse por un reactivo. Bueno, esas son muchísimas de estas cosas, las comento, pero hay muchísimos más problemas de este tipo que habría que debatir y resolver, y que toda la comunidad científica tendría que opinar sobre esto, me parece. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y ahora les voy a pasar a mis compañeras la palabra. Espero haber sido clara y, bueno, no quería abundar en detalles. Excelente. Por lo menos para mí que soy abogado, estuvo muy claro. Hacía rato que no tenía una charla tan pedagógica en lo que respecta. Me alegro entonces, cumplí mi cometido. Le damos la palabra a Adriana. Cualquier pregunta que haya para Marina, si la quieren ir dejando en el chat, yo después les habilito al final de todo el audio para que se la hagan ustedes. Le cedemos la palabra a Adriana. Adriana. Sí, voy a compartir la pantalla. Bueno. Un momentito que la voy a poner. Bueno, ante todo me voy presentando. Yo soy Adriana. Ay, no puedo, no se me queda quieto. Ahí está, la copita. Bueno, mi nombre es Adriana Boibuy, trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que acá les puse una foto, y formamos parte en realidad de un instituto. Si bien yo soy personal municipal, asistencial, formamos parte de un instituto tripartito, que es el CEDI, es un Centro de Investigaciones Endocrinológicas, doctor César Bergadá, que tiene una pata de CONICET, una pata municipal, que es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y la Fundación de Endocrinología Infantil. Esto nos permite trabajar muy, muy bien en equipo, realmente, y eso es realmente muy bueno. Estoy muy, muy contenta de pertenecer a este lugar. Formo parte, además, de la red de laboratorios del gobierno de la ciudad, dentro de la Comisión de Genética y Biología Molecular, que junta a todas las personas que se dedican a eso dentro del gobierno de la ciudad, de los hospitales de Cava. Y también, bueno, soy miembro de la Comisión de Salud, integro la Comisión de Salud de UCR Capital.
Bueno, mi charla es personal de salud, lo que la pandemia puso en evidencia, por eso acá les pongo a la caja de Pandora, porque realmente se abrió y nos mostró muchas de las falencias que tenemos. Las principales, ¿cuáles son? ¿Cuáles han sido? Las condiciones laborales, ahí descubrimos en qué condiciones laborales estábamos trabajando, si había o no capacitación adecuada, si los equipos de trabajo estaban bien conformados, si eran equipos sólidos o no, y también la protección con respecto al ambiente laboral, de acuerdo principalmente a las funciones que cada uno cumple. ¿Qué pasó? De pronto vimos dentro de todo el mundo, o sea, en la mayoría de los países, un 10%, y acá en la Argentina para junio teníamos un 14% de los casos, correspondían a personal sanitario que se había infectado. Entonces, digamos, todo esto llevó a plantearse qué es lo que estaba pasando y qué se podía hacer. Entonces, digamos que esto tiene un pasado, un presente y un futuro. El pasado lo vamos a ver después, a pesar de que sería lo primero, que son las causas que nos llevaron a esto. El presente serían las medidas paliativas que no se pudieron hacer en todos los aspectos. Y la corrección definitiva es lo que yo quiero, porque esta charla, yo sé que el tema de la enfermedad COVID a todos nos tiene muy preocupados, pero esta charla no intenta ser respecto a casos, números, estadísticas, sino un llamado a la reflexión, porque en general quienes estamos en el chat tenemos un bicho político interno, y realmente esto nos tiene que llevar a intentar hacer correcciones en el sistema para que esto no vuelva a ocurrir, porque esto ha sido una pandemia, pero siempre va a haber algo. Bueno, esta alarma hizo que se pensara en coordinar tanto las acciones como los actores, tanto instituciones privadas y Estado, y entonces en base a eso se sancionó una ley. Esto es lo que yo llamaría medidas paliativas, es decir, el presente. ¿Qué hacemos en el presente para lo que no supimos ver en el pasado? Se sancionó la ley 27.548, que era un programa, creaba un programa de protección al personal de salud. Esto voy a ser muy breve porque, o sea, no tiene particular importancia. Lo importante es que, digamos, buscaba proteger tanto al personal de salud que cumpliera cualquier función, es decir, de limpieza, al director del hospital o del instituto, de los lugares públicos y privados, y también a los trabajadores y a los voluntarios que prestaran servicios durante este tiempo de emergencia sanitaria. O sea, se creaban protocolos, decían que había que garantizar las medidas de seguridad, los distintos establecimientos, fueran públicos o privados, debían garantizar esas medidas, y bueno, era de aplicación obligatoria para todo el personal que atendiera casos sospechosos, se hicieron protocolos, se pensó en capacitaciones obligatorias, hubo un protocolo de diagnóstico. Perdón, no, me salen cosas en la pantalla que no la puedo, como el chat y los participantes, y no me permite ver la pantalla. Bueno, no importa. Total, sé de lo que estoy hablando, Adri, por lo menos tengo esa seguridad. Arriba a la derecha, sí, donde está el chat, podés con la flechita cerrarlo. No, es que tengo el chat cerrado, es la barra de abajo lo que no puedo cerrar. No importa, no se preocupen. Bueno, también hubo un protocolo de diagnóstico a partir de junio, que fue cuando se sancionó esta ley y que se está cumpliendo, por lo menos en mi hospital, que es un diagnóstico continuo y sistemático del personal de salud. Es decir, a nosotros una vez por semana nos hacen un testeo rápido. Ahora ya puedo hablar fácilmente de testeo rápido porque Marina aclaró de qué se trataba. Es decir, se miden las inmunoglobulinas. Y acá viene el punto sobre el que me quiero detener. Se estableció un registro único de personal de salud contagiado. ¿Cuál era la idea? La idea de este registro único era ver en qué trabajaba la persona, qué funciones cumplía, y
cuáles eran sus lugares de trabajo, siempre pensando su lugar de trabajo y sus contactos estrechos. Resulta que acá saltó lo que para mí es lo más importante y sobre lo que quiero hacer más hincapié en la charla. Saltó el pluriempleo y la precarización laboral. Es decir, esta gente que estaba infectada no trabajaba en una institución, trabajaba en 2, trabajaba en 3, hacía guardias los fines de semana, por lo cual una persona infectada tenía como, digamos, contactos estrechos a un montón de gente, todos personal de salud. A mí me parece algo que fue un poco desesperante, porque dejaban de trabajar gente en distintas instituciones, equipos sanitarios que se necesitaban. Si esta persona trabajaba en un hospital y en un sanatorio y hacía guardias, por ejemplo, en otro distrito los fines de semana, estamos dejando 3 grupos de por ahí 15 personas haciendo la cuarentena fuera del circuito de atención para la COVID. Entonces esto me parece bastante desesperante. Ahora, ¿por qué la gente raramente, el personal de salud, desarrolla su actividad en una única institución? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en general es por los bajos sueldos, entonces tienen que juntar varios trabajos. Sistemas de contratación como monotributistas, entonces, ¿qué les ocurre? Ocurre que tienen que tener varios trabajos porque siempre hay alguno que pueden perder, entonces no se pueden dar ese lujo. Si se quieren capacitar y no están en una residencia, no han podido entrar a la residencia o han decidido capacitarse en algo después de que ya han hecho su residencia y quieren hacer una concurrencia a un determinado centro, estas concurrencias son ad honorem. Entonces, ocupan mucho tiempo gratis preparándose, con lo cual necesitan otro trabajo, concurren a un establecimiento para capacitarse y a otro para realmente cobrar el sueldo. También hubo una cosa bastante perversa, sobre todo acá en Cava, no sé cómo ha sido en otras circunscripciones, que fue una disminución progresiva de horas productivas. Es decir, yo te ofrezco trabajar menos horas, yo te ofrezco días por estrés, yo te ofrezco más vacaciones y no te aumento tanto el sueldo. Entonces la gente tuvo que ir aceptando eso, porque eso en realidad lo fue peleando el gremio, los gremios, porque hay más de uno, los profesionales y también los, digamos, los de escalafón general. Y bueno, ¿y eso a qué lleva? A que tengas otro trabajo, porque si vos trabajas 4 horas o 5 horas, donde antes trabajabas 8, ahora vas a tener otro trabajo, porque tu salario no fue en aumento en relación a lo que fue el aumento de la vida. Después también, a veces hay poca movilidad en los puestos jerárquicos, eso ocurre tanto en el Estado como en lo privado. Es decir, de acá no me muevo. Hay gente que realmente, pudiendo quedar incluso a veces como consultor, bueno, no, elige quedarse como director de un lugar, y eso produce un tapón. Esto ocurre en muchos lugares, en otros ámbitos también, y entonces los profesionales de alrededor de 50 años van a buscar otras clínicas, otros lugares, otros hospitales donde quizás puedan llegar a una jefatura. Y después también hay falta de concursos y falta de creación de nuevos cargos. La ciencia ha ido avanzando, la medicina con ella, muchísimo, hay nuevas técnicas para todo. Entonces no se puede cubrir esas nuevas áreas con el personal que uno ya tiene. Y sin embargo no se crean nuevos cargos. Entonces se les da horitas por guardia, se les da distintas dádivas como para que se ocupe, y en general como la gente quiere aprender todas las nuevas técnicas, bueno, realmente toma esos cargos, pero en realidad está mal, eso no es trabajo bien remunerado. Entonces, bueno, en conclusión, todo este pluriempleo producido por la precarización laboral aumenta la posibilidad de contagio, se aísla mucho personal, como ya les había dicho antes. Otro problema es la capacitación laboral.
Es decir, nosotros nos encontramos con que de pronto tenemos un problema así, podemos hacernos de más camas, podemos hacernos de más respiradores, pero ¿con qué dinero compramos personal capacitado? Imposible, no está a la venta. El personal se capacita a través de los años. Entonces el sistema tiene que procurar la capacitación continua y efectiva del personal. Eso es muy importante, y esto va desde el administrativo, la enfermería, los técnicos, todo. ¿Qué pasa en Cava, por ejemplo? Hay capacitaciones obligatorias para los técnicos, que son en general de coaching, de liderazgo, de cosas de autoayuda, y nosotros como red de laboratorios organizamos para que aprendieran nuevas técnicas, y sin embargo no les reconocen, por ejemplo, la técnica de PCR, ya que ahora la puedo nombrar porque la conocen. Uno dice, bueno, vamos a hacer un curso para que los técnicos aprendan la técnica de PCR. Pero no, porque eso no les da puntos, porque no está reconocido. Y sí está reconocido un curso de liderazgo. O sea, realmente hay que poner un poco de seriedad y ver qué es lo que queremos, y en base a eso, qué es lo que vamos a armar. Bueno, y además, este tema de la falta de jerarquización ha hecho que se perdieran los maestros que había siempre en cualquier hospital o en cualquier instituto importante. Esa persona que hacía años que estaba ahí, que trabajaba muchas horas por día y que nos podía transmitir toda su sapiencia. Y una cosa que faltó y que se vio, porque incluso se hicieron presentaciones hacia eso, es que los equipos al principio no tenían, estaban un poco caóticos, es decir, no había una conducción sólida, porque hay que tener en cuenta que para formar un equipo y conducirlo, lo importante es la capacidad de liderazgo, el conocimiento que se tenga y cómo se puede tratar a la gente. No sirve ni la edad, ni los cursos hechos, o sea, hay muchas cosas que tienen que confluir para conformar a un conductor de equipo, que así el personal de salud pueda sentirse seguro y tomar las decisiones con seguridad y prontamente. Otro tema, no sé si estoy en tiempo, Federico. Bueno, falta poquito igualmente, es el tema de los elementos de protección personal y de la bioseguridad. Al principio faltaron, entonces hubo unos protocolos que todos discutían, no, pero sí se necesita, no. La realidad es que los protocolos estaban de acuerdo a la escasez de los elementos. Entonces, por ejemplo, quien no estaba con un paciente sospechoso necesitaba pocos elementos de protección. Cuando se empezaron a hacer de mayor, digamos, se tuvo más acceso, se compraron más y todo, entonces ya cambió un poco el tema de quiénes tenían que usar qué equipo de seguridad. O sea que ahí vemos que en realidad tenía que ver con la disponibilidad del mismo y no con, en realidad, la utilidad. Además fue fundamental capacitarlos en el uso y el descarte, porque eso también puede haber provocado algunos casos de contagio. Esto es en mi hospital. Acá vemos la administrativa, que al principio le dijeron que no tenía que usar nada, hoy en día usa barbijo quirúrgico, está atrás de vidrio, por supuesto. Las personas de laboratorio que trabajan no en este momento con muestras directamente, también con barbijo quirúrgico y con distanciamiento social. Quienes trabajan con muestras, además de todo esto estoy hablando, son muestras comunes, nada que ver con el COVID, es en el hospital muestras comunes del laboratorio de endocrinología. Usan además antiparras. Y quienes realizan de nuestro laboratorio los testeos del personal, sí, como en realidad todo personal que se va a testear es sospechoso de algo, no sospechoso, pero diríamos que es potencial COVID positivo, entonces usan el equipo completo. Bueno, ¿cuáles han sido las causas de toda esta situación? Y bueno, que hay un abandono lento y sostenido del sistema de salud pública, que sin embargo ha respondido con la eficacia que pudo ante las cosas
importantes porque es la que tiene que asumir la primera atención de las víctimas siempre. Pero esto incluyó de financiamiento para la compra de equipos, de insumos, y también no hubo áreas, al no haber cargos, no hubo áreas que deberían existir en cada lugar de bioseguridad. Es decir, en todo establecimiento sanitario tiene que haber un área de bioseguridad que vea, que implemente protocolos y que vea el cumplimiento de los mismos, de acuerdo a las tareas de cada uno. Esto es el presupuesto en Cava, como fue cayendo en el 2007 del 23, y los últimos años se mantiene entre el 15 y el 16%. Bueno, y ahora, ya termino, es lo último, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, nosotros tenemos que poder lograr reconstruir nuestra salud pública. Nosotros, digo, los ciudadanos, con la solidez que se merece, tenemos que lograr mayor y mejor inversión en salud, tenemos que tener una provisión de equipos e insumos necesarios, porque nos quejamos de lo que tarda una PCR, pero cuando pedíamos PCR, nos peloteaban y estábamos años y años pidiendo los equipos, que parecía que eran una cosa que se nos había ocurrido porque sí. Y después tiene que haber, si no hay fondos suficientes, bueno, un intercambio, una interacción en el uso de los equipamientos. Es decir, ponerse de acuerdo, dejar los celos de lado, dejar la desconfianza de que nos lo van a romper, nos lo van a estropear, nos lo van a ensuciar, y realmente que haya, que los equipos sean de uso de varias instituciones, si es que no se puede conseguir para todas. Que haya una provisión adecuada de los elementos de protección personal, el área de seguridad, de bioseguridad, por ejemplo, algo que están reclamando en mi hospital ahora, pero que nuestro servicio lo tiene, es el lavado de la ropa. Nuestro servicio, gracias a una partida del CONICET específica para eso, y que nos alcanza a todos los que trabajamos, aún a los que somos municipales, nuestros guardapolvos se llevan a lavar a un lavadero especializado, y se traen cada 15 días. Eso es algo que se tiene que implementar para siempre ahora. Pero bueno, sin embargo, somos una rara avis a la cual todos envidian. Y, por supuesto, la jerarquización del personal, que tiene que cumplir funciones preferiblemente en un único establecimiento. Hay que ver cómo se puede hacer eso, que esté capacitado adecuadamente, y combatir el nocivo pluriempleo. Digo que todo esto lo tenemos que asumir todos, como un bien de todos. La salud pública es un bien de todos. ¿Por qué es un bien de todos? Muy breve y rápidamente les voy a decir por qué. 1. Atentados, tragedias públicas, Cromañón, 11, atentado a la Embajada de Israel, atentado a la AMI, accidentes en la vía pública. ¿Quién está? La salud pública. Son los que se hacen cargo. No, si hay un choque en la Panamericana, no se llama a OSDE que traiga su helicóptero, va el SAME. Las urgencias, especialidades que no todos los prepagos y obras sociales brindan, oftalmológicas, los quemados, la endoscopía, que es las prácticas que se tienen que hacer cuando hay una ingestión o aspiración de cuerpos extraños. Las inmunizaciones, toda vacuna que esté en el calendario se da en los hospitales públicos. Mordeduras de animales, ¿quién iría porque lo mordió, no sé, una rata en la calle al Otamendi o a Los Arcos? No, van a ir al Pasteur, van a ir al Durán, que tiene un consultorio de profilaxis de la rabia. Toxicología, somos unos genios. Entre el Posadas y el Hospital de Niños se atiende una cantidad de consultas infernal por año, porque son los centros a los cuales se llama, y incluso reciben llamadas del exterior, porque todo producto argentino tiene como número ante intoxicación este número o el del Posadas. Y algo novedoso, que es la línea de salud fetal, que existe en muy pocos lugares y que nosotros la tenemos, que es una línea telefónica gratuita en la cual cualquier mujer gestante puede llamar para quitarse dudas con respecto a si estuvo en contacto o no con lo que se llama un agente teratogénico, que son agentes que puedan afectar a los bebés, al feto o al embrión, al embarazo en curso. Todo esto es el Estado.
Todo esto lo garantiza el Estado. Entonces, es una cuestión de salud pública, un problema de todos nosotros, realmente que esto funcione como corresponde. Muchas gracias por su correligionaria atención. A correligionarios o a no correligionarios. Muchas gracias, Adri. Y bueno, por último, vamos a... A Mónica hablando. Hola. Hola. Mónica. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, no te vemos. Ay, ya pusiste para... Dale. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a ser parte de esta charla y quiero agradecer a la Red de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, a la Fundación Ricardo Rojas, y quiero agradecer muy específicamente a Marina y a Adriana, porque no es fácil trabajar juntas por primera vez y a distancia, y lo hemos hecho muy bien y hemos formado un buen equipo. Así que muchas gracias Adriana, muchas gracias Marina, lo hemos hecho con mucho respeto y espero que se transmita ese respeto que hemos tenido en estos pocos días y hemos podido construir mucho. ¿Qué me toca a mí? A mí me toca la parte de la psicología, la salud mental. Con lo cual vamos a ver... Voy a presentar un Power. Aquí estamos. Bueno, me presento, como les dijo Federico, soy especialista en psicología clínica institucional comunitaria, así sin comas y sin ningún tipo de conexión, porque entendemos que lo clínico, lo institucional y comunitario se realimenta y se relaciona permanentemente, enriqueciéndose. Docente de la Facultad de Psicología de la UNR y psicóloga en el Centro de Salud 7 de Abril de la Dirección de Salud de la UNR también. También, ya desde lo partidario, integro la Comisión de Género y Derechos Humanos del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical. Bueno, a ver. ¿Qué pensamos como salud? Federico, ¿se me está viendo el Zoom y se me está escuchando? ¿Sí? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, perfectamente. Y te vemos muy bien. ¿Está viendo el Power? No, el PowerPoint no. Tenés que compartirlo. Se te ve a vos. Ya estoy. Te apuró. Bueno. El planteo que pienso o que pensé hacer arranca desde la concepción de salud, y lo voy a hacer muy rápidamente y por eso tengo un Power para que ustedes lo puedan ver más gráficamente, que arranca desde el siglo XVIII, cuando desde la Europa occidental, y con una esfera y desde un ámbito y desde una mirada moral, hablar de la salud era disciplinar los cuerpos. No tenía que haber enfermedad, tenía que haber ausencia de enfermedad, con lo cual estaba todo muy centrado en lo biológico y no se consideraban lo que en el año 1974 empezamos a conocer a partir del informe Lalonde que en realidad
la salud no tiene tanto que ver con lo biológico ni con los agentes externos, sino fundamentalmente con las redes sociales comunitarias, el sexo, la edad, los factores constitucionales, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales en las que vivimos las personas y que van generando un entramado que nos van dando sentido. Afortunadamente aparece este informe Lalonde en Canadá, a través del ministro Lalonde, que en ese momento era ministro de Sanidad, y así, a partir de allí, empezamos a hacer un recorrido, lo voy a hacer muy rápido y muy breve, y empezamos a descubrir que la salud, como decía antes, va mucho más allá de lo biológico, y que debe ser pensada como un derecho humano. Así lo plantea la Declaración de Alma-Ata, cuando plantea la salud para todos en el año 2000. ¿Qué decimos con salud entonces? Que la salud no solamente es un derecho humano, que debe estar garantizado por todos los estados y que además debe existir un enfoque que sea integral e intersectorial y con un componente muy importante que recién ahora estamos empezando a poner en práctica, que es la participación comunitaria. Estoy hablando de participación comunitaria genuina, porque en realidad cuando los gobiernos establecen políticas, pueden llegar a preguntar cuáles son las prioridades de la comunidad, pero luego las comunidades no participamos de los programas que se van desarrollando. Obviamente, quienes evalúan son los gobiernos. Las comunidades siempre quedan después de las posibles evaluaciones apreciativas de lo que había sido propuesto. Sigo avanzando como muy rápidamente, y en 1986 nos llega la Carta de Ottawa. Nuevamente Canadá nos empieza a hablar de los estilos de vida y de cómo integrar la salud ya desde la política y desde la política pública. Empezamos a pensar entonces que la política pública en salud va encontrando permanentemente zonas que son indeterminadas por su propia complejidad y por la propia incertidumbre que produce. Fíjense que nosotros aquí hemos separado en forma política la pandemia de la cuarentena. Sin embargo, es imposible poder separar dos cosas que están íntimamente relacionadas, porque se auto-eco-organizan y se auto-exorreferencian, un término que viene de del enfoque de Edgar Morin de la complejidad, que es muy interesante, donde cada elemento de la vida cotidiana se mira a sí mismo y se mira hacia afuera. Con lo cual, ¿cómo podríamos establecer una cuarentena si no tuviésemos una pandemia? ¿Y cómo podríamos encontrar una salida a la pandemia como la cuarentena si no existiera la pandemia? Por lo tanto, pandemia y cuarentena se organizan y se referencian mutua y recíprocamente a partir de todas las dimensiones que intervienen en salud. Una de las dimensiones fundamentales que interviene en salud y que en general no es considerada lo suficientemente o que no es tomada en cuenta es la salud mental. Para hacerlo un poco fácil, no porque, porque sea difícil, sino porque no conozco cuál es el público que integre, cuáles son sus especificidades, entonces trato de llegar de la manera más rápida. Podemos decir que la salud es un equivalente a la salud integral. Obviamente, como salud integral e integrada, es inherente a la salud pública. Y si es inherente a la salud pública, no puede ser pensada desde otro lugar que no sea como derecho humano. Y si estamos hablando como derecho humano, y si estamos recordando, y si recordamos lo que nos planteaba Lalonde en el año 1974, y luego Ottawa,
empezamos a hablar realmente de las condiciones de vida, y estamos en el 2020 y todavía, fíjense que en situaciones donde aparecen pandemias, ponemos la prioridad en lo biológico, en el medicamento, en la vacuna, en el agente, y en un aislamiento o en una cuarentena, sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias que pueden tener en la salud mental de las personas. Con lo cual, si nosotros estamos hablando de una salud mental que se relaciona con las condiciones de vida, tenemos que pensar que esas condiciones de vida son las que nos van a dar las posibilidades de desarrollo afectivo, emocional, intelectual, laboral y fundamentalmente la integración al medio social y cultural al que pertenecemos. Ahora, si referimos a nuestra Constitución Nacional, encontramos que en el artículo 41, la Constitución nos plantea que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y ni presentes ni futuras, con el valor de poder preservar esa calidad de vida. Estamos hablando de derecho. Pareciera que el derecho está bastante recortado porque seguimos insistiendo en la vacuna, en el medicamento, y voy a ser insistente en esto porque la verdad que me parece que es algo que tenemos que poder empezar a reflexionar y a tomar conciencia. Hemos cerrado las puertas a personas que no sabíamos en qué condiciones estaban de estar en cuarentena, no porque sea la mejor o la peor respuesta, pero quizás el encuadre que había que dar debía ser más amplio y debía incorporar otras disciplinas. Si seguimos con nuestra Constitución querida nacional, tan sabia, nos encontramos que el artículo 42 nos plantea que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derechos. Ese derecho, en la relación del consumo, incluye la protección de su salud. Nuevamente acá tendríamos que estar preguntando, ¿no?, de qué salud estamos hablando, si solamente vamos a restringir la biológica, o realmente vamos a empezar a pensarla como salud integral e integrada, que dé una respuesta mucho más amplia y que incluya lo económico, lo político, lo social, lo cultural, ¿sí? Volvemos a decir, que genere condiciones de vida donde la gente pueda sentirse satisfecha. Y si no se siente satisfecha, poder empezar a pensar cuáles serían los medios o los caminos necesarios como para que alcancen esa satisfacción que necesitan. Por eso digo que a pesar de todos los esfuerzos, y más adelante lo vamos a ver, se planteó en cartas internacionales, en conferencias internacionales, la inclusión del padecimiento psíquico aún sigue planteándose como desafío porque no es totalmente accesible por las instituciones de salud. Es algo que se reclama, es algo que se escribe, es algo que aparece en la Constitución, por ejemplo, porque estamos hablando de salud. Sin embargo, nos ocurre que cuando vamos a pensar en salud, seguimos pensando o priorizando la salud biológica. ¿Qué nos trae esta relación? Pandemia, cuarentena, en este momento de la vida. En relación a la salud mental. Obviamente nos trae una gran crisis en la salud mental, y toda crisis tiene un componente muy importante. Cuando entramos en crisis, fundamentalmente crisis relacionada a la salud mental, vamos a buscar respuestas que ya son conocidas.
Y no está mal buscar respuestas que ya son conocidas. El problema es que nos vamos a encontrar que la incertidumbre y la forma de irrupción de esta pandemia no va a tener o no va a encontrar un sustento en situaciones o en respuestas que han sido conocidas. Pueden ser puntos de partida, pero no puede ser nunca punto de llegada. Hay que ver cómo podemos ampliarlas. Con lo cual podemos decir que si no encontramos las salidas necesarias y estamos encontrándonos al interior de nuestros hogares, con nosotros mismos, que ya es un tema, con nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, digamos, obviamente se van a empezar a realizar estragos en el bienestar emocional y mental, pero esos estragos van a depender de donde cada uno o cada grupo familiar o cada grupo social desarrolle su vida cotidiana. ¿Qué estamos escuchando en este momento los psicólogos que estamos trabajando en época de pandemia? Depresión, fobias, pánicos, rituales obsesivos para tratar de detener esto que se viene y no sabemos cómo, irritabilidad, insomnio. El estrés postraumático lo voy a poner como un después, porque siempre el estrés postraumático es una respuesta posterior al trauma que nos está generando toda esta situación. Obviamente nos va a generar miedos. Sabemos que miedo y fobias tienen una diferencia, después si ustedes quieren los aclaramos, pero ¿miedo a qué? Miedo a contagiar, miedo a morir. Entonces empezamos nuevamente lo que decíamos, búsquedas de certezas de lo que nosotros ya conocemos y que ya no alcanzan como respuestas posibles. Esa búsqueda de certeza en una situación de altísima incertidumbre es lo que va a ir promoviendo, alimentando, generando la crisis y el estrago en lo emocional y en lo mental. No hablemos de los aumentos de violencia. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de la violencia de género está rondando más o menos el 60% de aumento, más los aumentos de las violencias intrafamiliares, porque de pronto, de no encontrarnos casi nunca, porque cada uno tiene su vida cotidiana, nos encontramos 24 horas los 7 días de la semana. Y como fuimos creciendo, como fuimos deviniendo en el tiempo, a veces nos encontramos con personas con las que nos vemos todos los días, nos vemos, y no nos conocemos lo suficiente. Porque vinimos creciendo, vinimos cambiando, no somos los mismos. Federico, me aparece, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Cuál sería la ventana que tendría que...? ¿Vos no lo ves? Sí, lo veo, pero, a ver. ¿Podés ampliar la diapositiva? Ahí desapareció. ¿Quieren que amplíe la diapositiva? Claro, vos por ahí si ampliás la diapositiva, el cartelito, a ver si se va. Bueno, no sé. Bueno, fíjense que si nosotros vemos cómo se va desarrollando todo este proceso relacionado a las emociones en esta pandemia, vamos a encontrar lo que es muy parecido. No voy a decir igual porque los contextos siempre son diferentes, pero es muy parecido a un proceso de duelo. Aparece algo que nos indica que hay algo nuevo. Hay un virus nuevo, pero está en China. Ocurre, pero no nos ocurre a nosotros. Posterior a esa llamada, digamos, de llamada de atención, hay un virus nuevo, sucede en China,
negamos, pasa en China, no nos pasa. Posteriormente vamos a sentir rabia, porque entendemos que no se han tomado las medidas adecuadas, ni en tiempo ni en forma. Luego el miedo, como decía antes, ¿qué va a pasar? Me enfermo, si se enferma mi familia, si no alcanzan los medios. Ustedes vieron que permanentemente estamos hablando que tuvimos que tomar una anticipada cuarentena para poder generar recursos, como decía Adriana, no estaban los suficientes, entonces teníamos que tomar algún tiempo. Sin embargo, estarán los medios, estarán las camas. Seguimos en esa relación y empieza a aparecer disculpa, Moni, que te interrumpa. Disculpame. Sí. Fíjate, por favor, Moni, ¿vos dejaste enchufado algún micrófono o algo? No. Porque se escucha como un pitido. ¿Tenés No. alguna ventana abierta o tenés el celular cerca de la computadora? El celular cerca de la computadora. Lo Por ahí, alejo. alejémoslo. Y ahora pasa. ¿Sí? Bueno. Empezamos a entender que ante esta pandemia o ante esta crisis somos vulnerables. Es decir, no tenemos todo. Tenemos que empezar a pensarnos entre todos. Empezamos a generar y a construir con los otros y con nosotros nuevos hábitos que generan confianza. Me cuido, empiezo a ver, ya no quiero negar qué va a ocurrir, porque empiezo a sentir que hay cosas nuevas que puedo aprender. Aparece la cuestión solidaria, puedo ayudar a los otros. Y aparece también una cuestión mágica. Confío en lo que esto me está enseñando, cuando en realidad no hay forma de saber qué nos está enseñando, porque estamos en el durante, y estamos en un durante que es muy incierto. Y como es tan incierto, no sabemos cuál va a ser el después. Y finalmente nos conformamos diciendo que la pandemia pasará, o pasa, y que de esto algo nuevo hemos aprendido. Hice la relación pandemia-cuarentena, me fui a salud mental, me fui a Constitución Nacional, donde, bueno, vamos evolucionando de aquella falta de de la ausencia de enfermedad y lo biológico puro al derecho humano y a la salud integral integrada. Y se me ocurrió empezar a pensar qué nos había pasado a nosotros en la historia de la UCR con esta idea de salud integral integrada. Y bueno, tengo que agradecer la ayuda de gente que ha colaborado mucho conmigo en la búsqueda de documentación. Y nos encontramos, por ejemplo, que la Convención Nacional, en octubre de 1990, en el proyecto de bases de acción política, ya nos hablaba en política de salud, diciéndonos que las políticas de salud forman parte de las políticas sociales. Que la salud es un derecho humano básico y un requisito para el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, el Estado deberá asegurar que el acceso a los servicios de la salud no esté condicionada a la capacidad de pago a la capacidad de pago de las personas, y que dentro de su órbita se provea atención preferencial a aquellos que se encuentran en una situación más precaria, a la vez que fundar su política en una estrategia que privilegie las actividades de fomento y protección de la salud. Constitución, artículo 41-42. Sin descuidar las asistenciales, es decir, las preventivas primarias, secundarias, terciarias, pero obviamente, por eso acá dice asistenciales, curativas o de rehabilitación, pero con una gran impronta en la promoción de salud.
dentro del concepto de atención primaria, que había sido ya desarrollado desde el año 1978, desde la conferencia de Alma-Ata, se entiende que la salud debe reestructurarse y debe reestructurar el gasto global. Yo prefiero, obviamente, más allá de que esté escrito así en la convención, pido disculpas a los convencionales de la época, prefiero hablar de inversión y no de, no de gasto, porque la salud es una inversión. Bueno. Plataforma electoral de la Unión Cívica Radical, octubre de 1972. ¿A quién nos remite? A nuestro Ricardo Baudí. Fíjense que ya en la presentación de la plataforma electoral, bueno, es difícil de leer, pero se hace una referencia, la primera referencia que se hace es al respeto de los derechos de las personas. Y dijimos que la salud integrada e integral, ¿sí?, que toma aspectos biológicos, psicológicos, económicos, políticos, sociales, culturales, educacionales, refiere justamente a ese derecho. Y esa plataforma, cuando habla de la salud pública, vuelve a hacer una referencia a la salud como derecho social. Es decir, que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? 1966. ¿A quién nos remite? A nuestro querido viejito, nuestro Arturito Ilia, que yo quiero tanto. Quiero a todos, pero a él tengo un particular cariño hacia él. Y no pude sacar fotos porque estaban muy amarillentas las hojas. Fíjense que son documentos muy valiosos los que les estoy mostrando. Habla justamente de cómo reforzar los equipos interdisciplinarios, de cómo hacer inversión para capacitación en salud y de la integración de todos los aspectos y las dimensiones de la salud. Bueno, ¿qué decir de nuestro Raúl? Cuando nos presenta el resumen de los primeros 100 días de la democracia, nos encontramos, por ejemplo, que estaba planteado el lanzamiento del Plan Nacional de Salud Mental, y dice, cuyo primer objetivo consiste en la integración del tema específico de la salud mental en los programas de salud general, la prevención de acciones extendidas a toda la comunidad. Para mí comunidad es muy importante, recuerden que es mi especificidad en psicología, y la posibilidad de acceso popular, nuevamente, a consultas de orden psicológico o psiquiátrico, y el trabajo en conjunto con organismos provinciales y municipales. Seguimos un poquito más, y nos encontramos con la Alianza. En la síntesis de la plataforma de la Alianza, que se plantea como un programa de desarrollo económico, social, que abre un nuevo camino al trabajo, a la salud, a la educación y a la igualdad de oportunidades de todas y todos los argentinos. Oh, me fui lejos. Y en esa plataforma también empezamos a pensar la salud como derecho, con lo cual nos vuelve a remitir a la idea de que es la salud mental, que decíamos, no hay forma de referir a la salud mental que no sea a través de esta dimensión pluridimensionada, con discurso, yo digo que la pluridimensión nos lleva permanentemente a formas dialógicas,
que no tienen que ver solamente con las disciplinas, tienen que ver con las disciplinas, con las teorías, y fundamentalmente con el saber de la gente que padece, porque nosotros pasamos años y años en la universidad, y podemos saber desde los libros todo lo que la gente puede padecer, pero no hay nadie más, ni mejor, que conozca sus propios padecimientos físicos y o mentales o integrados que los propios que padecen. Y bueno, me pareció interesante terminar esta exposición pensando que para poder integrar todas las miradas disciplinares, pensando en una, justamente en la salud como derecho, en este recorrido rápido que he hecho, pero que podríamos retomar si a alguien le generó alguna duda, me encontré con unas palabras de Caselas, que habla de la solidaridad. Entonces, él dice que la ética de la solidaridad parte del reconocimiento de la existencia de los hombres. Entonces yo empecé a volver a la salud. Entonces la salud tiene que ver con la ética de la solidaridad, porque parte del reconocimiento de la existencia de diferentes disciplinas y diferentes ámbitos que deben ser tenidos en cuenta en forma de conversación o en forma dialógica. Tenemos que encontrar diferentes lógicas que nos den respuestas superadoras al padecimiento mental de las personas dentro de la salud integrada e integral. Entonces él dice que la ética de la solidaridad parte del reconocimiento de la existencia de hombres, mujeres, niños y jóvenes que están menos favorecidos en la organización social y que a partir de ese desfavor requieren de la solidaridad para encontrar otra vez el equilibrio, que es necesario para que ellos también alcancen el mínimo de felicidad al que tienen derecho. Fíjense que a lo largo de la exposición, salud siempre fue pensada como un derecho. Ahora, si ese derecho lo restringimos exclusivamente a una de sus dimensiones biológicas y pretendiendo atacar el síntoma o la causa como el agente que promueve la enfermedad física o biológica, estamos realmente estafando a la comunidad. Y lo digo así, con todo el peso que tiene la palabra estafa. Le estamos diciendo a la gente, le estamos diciendo a las poblaciones que tienen derecho al acceso a la salud. Pero tomamos medidas que pueden llevar a depresiones, a suicidios, a violencias, porque no tomamos medidas integradas. Quiero decir que no estoy diciendo que la cuarentena haya sido o no la mejor solución. Digo, solo se aisló el individuo biológico y no se integró la parte de salud mental de esas personas que se encontraban al interior de las puertas después de mucho tiempo, casi, y les digo que es casi porque esto lo traigo también desde mi práctica psicológica, ¿no? Casi como desconocidos. 24 horas, 7 días a la semana. Todo un padecimiento. Lo que muchos pueden decir, no, pero estás en familia, aprovecha a tus hijos, aprovecha a tus hermanos, es volver a mirarnos, es volver a conocernos, es volver a sentirnos, a descubrir los gustos, a descubrir qué necesitamos para vivir mejor. Con lo cual, esos aspectos, si es que la cuarentena, si es que el aislamiento, si es que el distanciamiento en los distintos momentos del proceso que estamos viviendo es la realidad, tendríamos que haber incorporado profesionales esenciales de la salud mental.
no estamos incorporados o estamos incorporados en muy poco, digamos, en una proporción muy baja en relación a lo que son los profesionales y enfermeros y médicos y bioquímicos, que me parece perfecto, porque los necesitamos, nos Moni, necesitamos. perdona que te Ya interrumpa, terminé. Sí, para abrir las preguntas. sí, ya termino. Les pongo un muchas gracias por compartir este espacio y una foto que es muy querida para mí porque es un encuentro de mujeres, pero esta vez de la provincia de Santa Fe, hace 2 años del Foro de Mujeres. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Moni. Ahí, un gusto escucharte. Ahí, perdón que te silencié, quería probar si era lo que fallaba era tu audio, que efectivamente era así. Antes de abrir el diálogo, que me pidió ahí una persona, Marta, yo simplemente tomo la reflexión, por ahí lo último de Mónica. Creo que la pandemia, esta crisis, más allá de evidenciar los problemas estructurales que acarrea la Argentina y la ausencia del Estado, ¿no? Un Estado que dice estar presente, pero que está ausente en todo sentido, y sobre todo cuando hablamos de políticas públicas invisibles, ¿no? Que tienen que ver con la salud, con la discapacidad, con la niñez, con la violencia de género. Bueno, el Estado hoy está ausente. Y se está viendo que esta pandemia va a dejar secuelas y una grave crisis en curso. Por un lado, las consecuencias económicas, que van a ser gravísimas, las implicancias que van a tener estas consecuencias en el tejido social, en el aumento de la pobreza y en el aumento del conflicto social que ya está latente, entre tantas cosas, y la gran decadencia institucional que hay en curso. Pero algo que no se ve, que es interesante de lo que decía Mónica, las secuelas y las consecuencias de las pandemias invisibles que no se ven, que van a estar acá, digamos, en las emociones. Es decir, que la pandemia no solo va a afectar en lo que vemos, sino también en lo que no vemos, no tocamos, pero sí en lo que sentimos, sino va a afectar en las emociones a los ciudadanos, en nuestras relaciones, en nuestra formación, en nuestros estudios, en nuestra salida laboral, y yo creo que en relacionarnos con el otro, pero fundamentalmente creo que va a haber un gran daño emocional, ¿no? En la sociedad argentina. Y esto también va a tener sus consecuencias en la economía y en el comportamiento de la oferta y la demanda, que en buena medida depende de los ciudadanos. Así que creo que fue más que interesante escucharlas a las tres, y creo que este es un debate el que tiene que ver con la salud mental, que recién empieza, y que la Argentina, digamos, corre muy por detrás del mundo en lo que vemos. Entonces, espero que cuando hablemos de emociones, cuando hablemos de salud mental, podamos estar a la altura, ¿no? de los desafíos que se van a venir. Le voy a ceder la palabra a Marta Parisano. Marta, te estoy dando audio para que puedas hacer una pregunta. Hola, ¿cómo les va? Sí, no, yo pedí la palabra, bueno, quería felicitarlas a las tres, pero quería reforzar 3 conceptos que han nombrado que me parecen fundamentales. El concepto que dijo, como dijo Marina, del medicamento como bien social, que la verdad que me parece muy importante tenerlo muy presente en estas charlas. La importancia de la presencia de la mujer en las ciencias, donde todavía no existe la paridad en los cargos de conducción. Y acá tenemos una muestra en las 3 expositoras, la verdad, de gente con mucho compromiso científico. Y después todo lo que se ha hablado de la inversión en ciencia y tecnología y lo que relató Adriana sobre la mala preparación del personal de salud, etcétera. Yo creo que no todo pasa porque no logramos encontrar los acuerdos suficientes, de tener los diálogos, los acuerdos y encontrar los consensos de qué país es el que tenemos y hacia dónde queremos orientar el dinero para invertir en salud, en educación, con qué programa. Tenemos una salud fraccionada en todo el país, con mucha inequidad, y a eso es aquel derecho a la salud
no solamente más allá de lo que dijo Mónica, que me pareció sumamente importante, está plasmado en la Constitución Nacional del 94, que creo que fue una de las, esa Constitución que está, ha plasmado un montón de derechos, que fue otro de los logros por ahí de Raúl Alfonsín al sentarse a negociar con Menem. La reforma constitucional se pudo incluir un montón de derechos y entre ellos el derecho a la salud, el derecho de los niños. Bueno, esto es lo que yo quería plantear, ¿no? La importancia que está plasmado en la Constitución Nacional y que todavía no hemos podido encontrar el camino del acceso equitativo a la salud y a otros derechos porque no hemos podido encontrar el acuerdo. Estamos reclamando algunos sectores del partido el podernos sentar a dialogar, a acordar y hablando de la pandemia, hemos reclamado la conformación de un Consejo Económico y Social. Bueno, todo esto es lo que está muy pendiente. Y lo último que quiero agregar es que no solamente la salud mental ha estado muy invisibilizada, sino la niñez y la adolescencia. Alguien por ahí habla de los niños y los adolescentes bastante desde la dirigencia, pero como política pública se ha invisibilizado totalmente. No hay protocolos claros de qué pasa con los chicos cuyos padres, que en general son de sectores vulnerables, los tienen que aislar. Yo soy pediatra, para conseguir los protocolos de la ciudad de Buenos Aires me ha llevado 3 semanas y ahora estoy tratando de conseguir el protocolo a ver cómo se están cuidando los chicos en provincia de Buenos Aires y todavía no he tenido acá, yo sé que hay mucha gente de provincia y les voy a pedir que alguno me averigüe cuál es la situación protocolizada de cuidado de los chicos cuyos padres son aislados. Bueno, nada más, me pareció brillante toda la exposición y creo que tenemos que plantearnos seriamente. Hemos tenido un programa de salud integrador que fue el del comienzo de la democracia, el de Aldo Neri, que después, durante la gestión de la presidencia de Menem, se desarmaron todos esos acuerdos y no se pudo llegar adelante. Bueno, tenemos esto pendiente, que esta pandemia está mostrando las dificultades. Y por último, de los profesionales, cuando Mónica nombra a los enfermeros, quiero decir que en la ciudad de Buenos Aires, los licenciados en enfermería son discriminados, no pertenecen a la carrera profesional, que es una lucha que también yo me he enganchado porque me parece terrorífico, y que en esta epidemia son los primeros que están en la línea de disputa y son los que la mayor cantidad de contagiados por el COVID y no pertenecen a la carrera profesional. Nada más, muy agradecida a la exposición de todos y me pareció riquísima. Gracias por Federico. Pero por favor, Marta. A Mónica Mastandrea, creo que quería hacer una pregunta, Moni. Ahí te paso el audio. ¿No? Moni. ¿Ahí está? Ahí está. Bien, perfecto. Mi pregunta es para Mónica, porque me ha pasado algunos episodios. Yo estoy encerrada desde el 16 de marzo hasta ahora. He ido afuera 4 veces en los 4 meses, y cada vez que he salido he vuelto muy nerviosa, ¿no? Y lo que me cuestiono, me pregunto todo el tiempo es, ¿cómo va a ser salir cuando nos dejen salir? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento? Porque yo, te digo, la última vez que fui a un mayorista a comprar algo, vine, me higienicé, me bañé, me tiré toda la ropa, o sea, medio fóbico lo mío, pero no sé cómo enfrentarme después, ¿no? Yo creo que la mayoría que estamos encerrados hace mucho tiempo, estamos pensando en qué va a pasar el día que tengamos que salir a la calle todos los días. Moni,
Hay que activar el micrófono, fíjate. Me parece una excelente pregunta, justamente de... Estamos. Bueno, obviamente, Mónica, ¿cómo no voy a comprender? Es una de las cosas que más nos están consultando. Yo trabajo en un centro de salud público, también estoy en lo privado. Hay una paciente que tiene dificultades hasta de salir a llevar la bolsa de residuos al contenedor que está del otro lado de la vereda. Considero, bueno, voy a pedir, porque me gusta que lo vayamos conversando. Gustavo también es psicólogo, así que vamos pensándonos entre todos. Considero que todavía no están dados los tiempos para el desarrollo de fobias y, como les decía yo, un estrés postraumático. Eso lleva un tiempo. Pero sí me parece que es muy interesante entender que este miedo intenso que tenemos nos puede generar en pocos meses, o cuando uno dice que la salida estamos por salir, nos puede generar justamente ese tipo de reacciones de las que vos hablas. Por eso es tan importante acompañar el durante. Porque si no acompañamos el durante de la misma forma que fuimos acompañando la parte biológica, que buscamos la vacuna, y que no es que estoy en contra, quiero decir, me parece que es interesante, pero si no acompañamos el durante, cuando nosotros empecemos a salir, ya vamos a estar en una atención de prevención secundaria, porque el problema ya va a estar instalado, no pudimos hacer algo que nos pudiera ayudar a hacerlo antes. Por eso me parece que es urgente que podamos empezar a pensar políticas que nos integren a todos. Fíjense que yo, siguiendo un poco a veces algunas conversaciones, ¿no? Hablamos, ¿qué priorizamos? ¿La salud o la economía? Pero si salud y economía forman parte del sentido de salud, perdón, del concepto de salud, en el sentido más amplio y como el derecho más fundamental. ¿Cómo nos vamos a estar preguntando si economía o salud? Si educación o trabajo. Si forman todas partes de ese índice. Entonces, tenemos que poder empezar a pensar, empezar a dialogar. Por eso me pareció tan interesante la ética de la solidaridad en esas palabras que había puesto al final, ¿no? De Caselas. Pero bueno, es urgente, porque nos vamos a quedar con la vacuna, nos vamos a quedar con cuál es la cuestión, como decía Adriana, genética. Yo soy a veces un poco difícil para hablar de las cuestiones biológicas, no porque no me gusten, sino porque mi vida profesional pasa más por otro lado, aunque trabajo también con lo biológico, obviamente. Pero me gustaba mucho esto que decía Fede. Hay una pandemia que está invisibilizada. Y esa pandemia se nos viene. Entonces tenemos que empezar a hacer propuestas reales de abrir los equipos. En el centro de salud donde yo trabajo hacemos guardias. Bueno, ahora ustedes saben que Rosario está muy complicado. No sé cómo vamos a volver a esas guardias. Nosotros, bueno, una de las posibilidades que tuve de poder estar es porque justamente estamos en receso en la universidad. ¿Cómo van a ser esas guardias realmente? Y van a volver a ser de contacto telefónico entre médicos, psicólogos y personas que consultan, porque ustedes saben que cuando tenemos cuestiones críticas no hablamos de pacientes, hablamos de personas que consultan en un momento específico de la historia de las personas. No sé cómo lo vamos a abordar. ¿A dónde los vamos a mandar? Los vamos a medicar. Vamos a saturar en Rosario. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la red municipal desde el centro de salud donde estoy. Vamos a saturar el Hospital Agudo Ávila para que sean medicadas las personas, porque no supimos acompañar un durante. Y queremos hablar de un después.
hay que urgentemente, tenemos que urgentemente ponernos a trabajar en forma integrada. Tenemos que urgentemente empezar a pensarnos con todas nuestras capacidades. Esto es urgente. Mónica, cuando empieces a salir, lo más probable es que sí, queden algunos de esos rasgos que vos estás contando, y probablemente, o no, se transformen en una fobia, porque como vuelvo a preguntar a Gustavo, sabemos, Gustavo, que todo lo mental tiene un proceso, no se da de un día para el otro, sino que tiene un desarrollo en el tiempo, tiene que mantenerse en el tiempo. Es muy probable, y es muy probable que si no le encontrás una salida con tus redes sociales y tus redes de afectos, tengas que hacer algún tipo de consulta. ¿Cómo salimos? Una buena pregunta. Creo que hay que empezar a salir ahora, ampliar los equipos. Sí. Gracias, Mónica. No, por favor. Ahora le vamos a dar la palabra a Adriana. Adriana quería, antes del cierre, dar un mensaje, así que Adriana, adelante. A mí me toca los agradecimientos, ¿no? Agradecer a todos los que hoy participaron de este evento, agradecer a estas maravillosas correligionarias que hoy nos han transmitido estos conocimientos y estos mensajes. Gracias a Marina, que forma parte de la red de mujeres radicales de la provincia, pero también muchísimas gracias a las otras dos correligionarias que han aceptado esta invitación, Adriana, que es de Cava, y Mónica, que es de Santa Fe. A vos, Fede, por acompañarnos también, tomar este concepto de que las mujeres no hacemos cosas para mujeres, sino que trabajamos en conjunto, y tu juventud hace que esto lo asimiles con mayor facilidad, así que bueno, te agradezco. Venimos teniendo el acompañamiento de los correligionarios y eso está bueno. A las fundaciones que siempre nos permiten, la Fundación Roja, la Fundación Caracachó, que siempre nos permiten estos dispositivos, y también quiero agradecer a otras correligionarias de la red de mujeres radicales nacional de distintas provincias que nos vienen acompañando. Y bueno, vamos a seguir hablando. Es como que hemos monopolizado a las mujeres un poco los Zoom de los jueves, y tenemos otras propuestas, o sea que el jueves las vamos a volver a convocar, seguramente estemos hablando de derechos, y fue muy bueno esto, Moni, de refrescarnos un poco nuestra trayectoria, ¿no? Como siempre nuestro partido ha priorizado esto de otorgar derechos, de garantizar derechos, y a veces nos lo olvidamos sobre todo de pregonarlo, de recordarlo, y permitimos que otros se apoderen de nuestras banderas. Así que yo les agradezco a todos por sumarse, y los insto a trabajar, y como dije la otra vez, a salir a la calle, que estos derechos que nosotros acá los expresamos, seamos capaces de transmitirlos en nuestras comunidades. Es ahí donde debemos estar como militantes, como partido. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos en los próximos encuentros. Les voy a habilitar a Adri, a Mari y a Moni, antes de que se despidan ustedes. Yo a disposición, donde haya una mujer, tiene que haber un joven o una joven radical y el radicalismo acompañando. Y creo que de cara al futuro, un gran desafío que tiene nuestro partido es de que nuestras mujeres y las mujeres radicales tengamos dirigentes y que esas dirigentes puedan representar a la sociedad. Y yo trabajo para eso, ¿no? Para un partido colectivo donde la renovación sea integral. No solo la renovación es en cuanto a un número de documentos. La renovación de un partido es en torno a una identidad generacional.
y nosotros podemos mirar para atrás y sentirnos orgullosos. A mí no me gusta mirar mucho para atrás, pero digo, miremos para adelante, hay capital humano, hay compromiso, hay prepotencia de trabajo y hay materia gris para hacer de nuestro partido el partido que ustedes pudieron vivir y muchos jóvenes no conocimos, pero fundamentalmente, más allá de la interna y todas estas cuestiones, para representar a la sociedad y hacerse cargo de los problemas graves que afectan a nuestro país. Un beso enorme, muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un lujo y un placer escucharlas a ustedes tres. Gracias, Federico, y gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches, si quieren habilito el audio para que se puedan despedir todos. Gracias. Ahí les estoy habilitando. A todos los que quieran decir alguna palabra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la participación de los caballeros. Gracias a todas las oradoras. Bueno, yo desde Red de Mujeres Radicales Jujuy saludo muchísimo. Vamos a ver ahora cómo avanzamos y cómo seguimos. Hoy tenemos 1000 casos. 1000 casos en la provincia de Jujuy y más de 50 muertos. Así que bueno, se ha disparado de ser una provincia ejemplar, de que no teníamos ni un solo caso, ahora pasamos a estar en grave estado, digamos. Bueno, ¿qué decirles? Agradecer a todos los correligionarios y las correligionarias por estos Zoom que son muy, ¿cómo se dice? Una caricia al alma para poder estar comunicados, para poder estar cerca y para poder, ¿cómo se dice? Confraternizar en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Un abrazo enorme a la distancia. Gracias a vos, Nilsa. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un saludo a todos y todas desde Jujuy. Y felicitaciones a las tres expositoras. Realmente ha sido muy interesante todo lo que dijeron. Bueno, recién empecé la palabra una jujeña que explicó la situación de Jujuy. De golpe nos encontramos con esta situación de muertos y contagiados. Así que bueno, como todo el país estamos esperando que esto se resuelva. Un abrazo radical a todos y todas. Bueno, va a haber una salida individual, me parece. Bueno, me despido. Nos vemos. Hasta luego, buenas Adelante. Noches. Siempre para adelante. Voy a cerrar la reunión ahora. Siempre para adelante y con fuerza. Así es, siempre. Sí, pero si yo estoy vestida, ¿cuál es el problema? Un abrazo a todos y a todas. Chau, chau. Un abrazo.